Listo. Ok, bueno, chicos, hoy la clase, como es usual, a mí me pusieron un tema endocrino. Básicamente vamos a hablar lo que es el abordaje, el manejo de nódulo tiroideo. Esto en una primera instancia de diagnóstico, ¿verdad? No vamos a entrar con detalles de técnica quirúrgica ni el manejo de la patología oncológica, porque de esto pues llevaría a otras como 3 clases aparte. No sé si alguno ha leído lo que son las guías de la Asociación Americana de Tiroides que se publicaron en el 2015. No, señor, yo no. Eh, bueno, no, se las han ojeado al menos, porque en realidad son bastante extensas, son casi 400 páginas, pero es importante que las vean en algún momento, que la tengan al menos de referencia, porque estas guías en realidad son bastante útiles porque toda pregunta que vayan a tener acerca del manejo de patología tiroidea, tanto benigna como maligna, la van a encontrar ahí. Y lo más interesante de las guías es que todas las preguntas y respuestas vienen con un nivel de evidencia y también de recomendación, pues baja o fuerte, según el consenso de los expertos, ¿verdad? Entonces es bastante útil para lo que es el manejo de la patología tiroidea. Las guías, como les dije, se hicieron desde 2015, fueron publicadas en principios del 2016 y desde entonces no han tenido actualización eh, como guías como tal. Han tenido pequeñas actualizaciones, más que todo el manejo, en el 2017 se publicó una para de manejo de patología tiroidea en el embarazo. Eh, y el año pasado se publicó otra de marcadores tumorales, pero en realidad como guías en consenso de la Asociación Americana de Tiroides, perdón, la, la última actualización fueron estas guías del 2015. Y el año pasado, la ESMO, que es la Asociación Oncológica de Europa, pues hicieron una actualización de esas guías basadas pues en la realidad de Europa y Asia, más que todo, que es lo que abarca la ESMO. En términos generales, lo que se habla, ¿verdad? Es que todo nódulo mayor a 1 centímetro son aquellos que deben ser, pues, biopsiados. Y esto es importante tenerlo en cuenta porque en la consulta se van a dar cuenta la cantidad de referencias de los EVAIS, más que todo, que llegan a la consulta externa de cirugía por nódulos tiroideos que se diagnostican incidentalmente. Ahora hay una moda que en los tamizajes para lo que es patología mamaria, los radiólogos e inclusive pues ginecólogos que no están calificados para hacerlo, pero lo hacen una extensión de ultrasonografía de mama a cuello. Y en esos tamizajes ha aumentado un montón lo que son los síntomas de tiroides. Entonces, ¿qué hacer con uno de estos casos, verdad? Que llega por primera vez a la consulta, en donde se describe un nódulo tiroideo. Bueno, lo primero, como todo en medicina, historia clínica. En cuello sí importa mucho lo que son antecedentes familiares y antecedentes propios del paciente, especialmente si han tenido historias de radiación por patologías previas, ¿verdad? O si tienen masas palpables. Siempre desde la primera consulta es importante buscar datos que denoten enfermedad maligna, ¿verdad? Al examen físico, ya sea parálisis de cuerdas vocales, adenopatías palpables o si tienen nódulos no móviles. Y como abordaje de laboratorio, lo primero que tenemos que hacer siempre con un nódulo tiroideo es la medición de lo que es la TSH. Entonces, este paciente le mandamos la TSH, ¿verdad? Entonces, lo que las guías reportan es que si se presenta una TSH baja, lo primero que se debe hacer en ese paciente es un estudio con yodo radioactivo. Generalmente lo que se usa es el yodo 123. ¿Por qué? Porque esto lo que nos va a denotar es que ese nodo es hiperfuncionante o no. Si es hiperfuncionante, o sea, está produciendo mucha tiroglobulina, va a implicar que el paciente tenga el hipotiroidismo que explique esa TSH baja en ese paciente. ¿Y qué es lo que endocrinología pues debe manejar? ¿Por qué? Porque los nódulos hiperfuncionantes rara vez son de manejo quirúrgico y rara vez llevan a una malignidad.
Entonces, estos pacientes con TSH baja, lo primero es estudio con yodo radioactivo. Y si es hiperfuncionante, referencia endocrina. Ahora, los que nos van a importar a nosotros, si TSH es normal o elevado, lo que se denota es que no debes hacerse el estudio con yodo radioactivo, sino un estudio de imágenes inicial, que como vamos a ver, va a ser el ultrasonido, que es lo más importante. Este es un extracto de las guías que es lo que les comentaba ahora, que como ven, todas vienen recomendaciones. Con el nivel de recomendación, estas son recomendaciones altas con evidencia de calidad moderada. O sea, es algo bastante confiable para aplicarlo a la práctica diaria. Ok, ya que estamos en laboratorios, para mencionar, no hay que mandar pues como nunca laboratorios al loco, y en aquellos casos que referidos de las clínicas o los EVAIS llegan con estudios pues avanzados, que es muy raro, pero a veces más bien se pasan de mandar laboratorios que no tienen sentido, ¿qué nos pueden importar? Bueno, las tiroglobulinas, siempre en patología tiroidea pues hay que tener una medición de base, ¿verdad? Pero no es algo que nos vaya a hacer guiarnos en cuanto al manejo de la patología, porque sabemos que las tiroglobulinas es algo que son muy inespecíficas y pueden ser alteradas por muchas trastornos hormonales. Entonces, esto en realidad se recomienda como un basal, pero no para guiar el manejo que se le vaya a dar al nódulo tiroideo. Y lo otro es que muchas veces mandan calcitonina, ¿verdad? Pero hay que tener presente que la calcitonina es un marcador útil cuando hay una biopsia que confirme una hiperplasia de la célula C o un cáncer medular de tiroides para seguimiento. Pero como les digo, esto ya es cuando tenemos una histología comprobada, no se manda de inicio ni de rutina en los pacientes en el abordaje del nódulo tiroideo. Solo para que tengan en cuenta, porque esto pues lamentablemente no es algo que se haga en el país, no existe la tecnología, pero internacionalmente sí se habla de cuando hay duda en estudios de imágenes, algo que se puede hacer son estudios de captación con fluoro de glucosa, ¿verdad? Que lo que les dicen es que cuando hay una captación no homogénea de la tiroides, es cuando se debe mandar a biopsia. Esto, sin embargo, y pues acá no se hace, entonces nada más para que lo tengan ahí en mente, porque siempre es importante saber en qué estamos atrasados. Bueno, entonces, como dijimos, tenemos una TSH normal o alta, ¿verdad? Entonces lo que sigue es ultrasonido. En ultrasonido es realmente importante pues documentar si realmente existe un nódulo o no, el tamaño, patrones nodulares. Siempre se deben reportar si existen o no anopatías cervicales sospechosas, si tienen componentes císticos o no. Y algo que los radiólogos pues deberían acostumbrarse a reportar es la posición, porque sabemos que aquellos que se reporten que están detrás de la tráquea generan un 50% menos de eficacia en cuanto al BAF, que es lo que a nosotros pues nos va a importar. Sí quiero recalcar acá que pacientes que tengamos, a los que se les haga el rastreo con yodo radioactivo, porque como dijimos, tienen una TSH baja y el rastreo mostró un nódulo hiperfuncionante, igual hay que hacerles un ultrasonido de cuello. ¿Por qué? Porque hay que ver que no existan más nódulos que no sean captantes y que después no terminen siendo sospechosos. Hay que ver que no hayan datos de tiroiditis y pues otras patologías asociadas. Entonces, este es un flujograma de lo que vamos a ver. A modo de resumen, vamos a concentrarnos pues en la primera parte. Como vemos al principio, ¿verdad? Ya tenemos el nódulo tiroideo con una TSH normal elevada y se envía entonces ultrasonido. El ultrasonido, lo que tienen el radiólogo que reportar son básicamente los patrones que se observen en los nódulos, y basado en eso, pues tomar la decisión si el paciente ocupa BAF o pues si no requiere seguimiento. Entonces, los patrones que vamos a encontrar es aquellos, el primero es el altamente sospechoso. ¿Qué es lo que puede reportar un radiólogo? Idealmente el que reporte microcalcificaciones, márgenes irregulares, nódulos hipoecoicos, que sean más altos que anchos,
que tengan expresión extratiroidea, ¿verdad? O que hayan adenopatías cervicales sospechosas de malignidad. Todos estos datos, o sea, obviamente esto no es algo pues, que nosotros tengamos que reconocer en imágenes, pero el radiólogo es lo que debería reportar y es lo que va a llevar a decir que es una sospecha alta malignidad y confiere, según los estudios, malignidades de hasta un 90%. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Pues es mandatorio un BAF para aquellos pacientes que tengan tamaños mayores a 1 centímetro. Los de sospecha intermedia tienen un riesgo de malignidad de un 10 a un 20%. Como ven en la segunda línea, ¿verdad? Las imágenes que pueden reportar son márgenes regulares con componentes sólidos hipoecoicos, ¿verdad? Y igualmente se recomienda el BAF para aquellos nódulos que sean mayor a 1 centímetro. Si lo que se reporta es sospecha baja, que confiere malignidad del 5 al 10%, más bien son nódulos que se describen como hiperecoicos, no hipoecoicos, y con márgenes también regulares. También se dicen que tienen densidades variables, que pueden ser parcialmente quísticos, pero que tener áreas excéntricas sólidas. En estos casos, lo que las guías se estipulan es que se debe mandar a un BAF para aquellos que sean tan mayores o iguales a 1.5 centímetros. Y si lo que se reportan son de muy baja sospecha, que el riesgo de malignidad menor al 3%, son aquellos que se describen como espongiformes, parcialmente quísticos, pero sin otras características malignas añadidas. Y lo que dicen las guías es que se debe mandar a BAF cuando son mayor o igual a 2 centímetros, o inclusive se pueden observar sin realizar el BAF con ultrasonido anual, y también pues es una opción viable. Esto en caso de que pues, el paciente, a veces son pacientes que inclusive un BAF lleva pues su riesgo, o es difícil para la familia llevarlo a hacer el BAF, pacientes encamados y demás. Muchas veces en consultas indirectas pasa esto, que llegan con un ultrasonido que igual, un incidentaloma, observar el nódulo y la evolución que se comporta con características de muy baja sospecha, pues también es algo razonable, sin necesidad de hacer la biopsia. Y para aquellos que se reportan totalmente quísticos, que las malignidades son reportadas menor al 1%, en realidad no se recomienda biopsia. Ya vamos a ver más adelante entonces cómo es el seguimiento que se les da. Ahora, esto de los TRAPS no está en las guías de la Asociación Americana de Tiroides, porque esta clasificación de TRAPS en realidad es algo pues relativamente nuevo. Se publicó hace como 2 a 3 años, que fue posterior a la publicación de las guías, pero es un análogo a lo que son los BRAFs en mama. Entonces, debería ya a estas alturas todos los radioreportes radiológicos tener un diagnóstico cuando es ultrasonido de cuello con TRAPS. ¿Qué van a hacer básicamente los radiólogos? Pues todas las características que acabamos de hablar, aquí como ven en la tablita, ¿verdad? Vienen con un puntaje diferente. Ellos deberían dar puntajes a esas características y el reporte reportarlo en TRAPS 1 a 5. Entonces, si ven la última línea, los cuadros de colores, porque es que no encuentro el puntero en esta cosa, pero un TRAPS 1, entonces nos indicaría a nosotros que lo que hay que dar al paciente es seguimiento clínico, al igual que el TRAPS 2. O sea, es decir, no van a ocupar ningún BAF. El TRAPS 3 va a ocupar BAF de acuerdo al tamaño. Y es bastante, pues de acuerdo a lo que vimos de la sospecha o de alta o baja malignidad, ¿verdad? En términos generales, todo aquello mayor a 1 centímetro debe ser biopsiado, pero estos sí son pues indicaciones más específicas, que si lo reportaran de esta manera, pues sería ideal para tomar decisiones en cuanto a cuáles pacientes ameritan biopsia o no. Ok, ahora, como les mencionamos ahora, ¿verdad? El ultrasonido también es muy importante que refieran si existen nódulos, adenopatías cervicales o no.
Algo que inclusive uno ve que los radiólogos confunden son las características de malignidad para reportar un nódulo cervical a un ganglio o adenopatía cervical en un trazamiento del cuello, porque son bastante similares, pero no es lo mismo. De hecho, si ven la hiperecogenicidad en lo que es una adenopatía cervical, confiere un riesgo más alto de malignidad que en un nódulo cervical. ¿Y qué es la importancia pues de esto? Que reportar una adenopatía cervical con estas características amerita no solo un BAF del nódulo, sino de la adenopatía también. ¿Por qué? Porque idealmente la adenopatía también debería tener una citología aparte y una medición, es una técnica que hacen en laboratorio, washout de la tiroglobulina en la adenopatía, para ver si se trata de un componente maligno o si es solamente pues reactivo. Esto en el contexto pues de un nódulo sospechoso, ¿verdad? Ok, entonces, pasando a la segunda parte del flujograma. Vimos que ya entonces se tomó el BAF según las indicaciones y entonces tenemos el resultado de la citología. La citología igualmente debería ser reportada por este sistema de Bethesda. Lamentablemente no todos los patólogos la manejan, no es un consenso en el país pues reportarlo así, cosa que sí se ha hecho en sistemas gringos, pero es algo que nosotros al ver el reporte de los patólogos podemos saber de qué Bethesda nos están hablando. ¿Y qué es la importancia de esto? Antes de entrar a ver cada punto del Bethesda, ¿por qué es importante o se vio que es útil el Bethesda? Porque cuando hicieron la publicación de esta clasificación fue basado en un metaanálisis de más de 8 artículos o cantidad infinita de pacientes, ¿verdad? Donde lo que hicieron fue comparar el riesgo que se predecía de malignidad del nódulo por medio del BAF y de acuerdo al sistema de Bethesda, del análisis citológico, versus el reporte ya final de cuando se hizo la tiroidectomía, la lobectomía, para ver el riesgo, la malignidad, si la malignidad concordaba con la malignidad que se predecía según el Bethesda. Y como ven, ¿verdad? Exceptuando las muestras no diagnósticas insatisfactorias, todas presentan riesgos de malignidad comprobadas bastante similares a lo que era la malignidad prevista. O sea que basar una decisión de operar o no en este sistema es algo pues bastante confiable. Y otra cosa muy importante y que es un problema tal vez a la hora de tratar con los endocrinólogos es esto de las muestras no diagnósticas o no satisfactorias, ¿qué hacer? ¿Por qué? Porque vean que el riesgo previsto de malignidad según Bethesda era hasta un 4%, ¿verdad? Pero el riesgo real llega hasta 20% de malignidad. Entonces, esto como vamos a ver es lo que justifica posteriormente que estas muestras no diagnósticas amerita repetir un BAF. ¿Cuántas veces? Ahora vamos a ver esa parte. Entonces, ya entrando propiamente a lo que es el Bethesda, entonces vamos a ver que un Bethesda 1 va a decir que la muestra no diagnóstica o insatisfactoria. Riesgo de malignidad es un 4%. ¿Qué hacer entonces? Repetir el BAF. Mandatoriamente, repetir el BAF. Un Bethesda 2 implica que es una citología benigna y lo que hay que hacer es un seguimiento clínico. El Bethesda 3 son aquellas lesiones sospechosas foliculares o de atipia no determinada, es decir, que no saben qué están viendo y qué es lo que hay que hacer, repetir el BAF. Bethesda 4 ya es una neoplasia folicular confirmada o sospechosa de neoplasia folicular. Se diferencia, digamos, en el 3, en que no es sospechosa de una lesión, sino sospechosa de neoplasia. Entonces, en estos casos está indicado la lobectomía, pues obviamente ya quirúrgica. Y como estamos hablando que son foliculares, acuérdense, ¿verdad?, que estos casos se hace lobectomía y hasta no tener la biopsia definitiva, se decide o no, en un segundo tiempo quirúrgico, si el paciente amerita completar la tiroidectomía total o no. El Bethesda 5 es aquel que es sospechoso de malignidad
vean que conlleva riesgo de malignidad hasta un 75%, evidentemente esto es indicación clara de cirugía, y el Bethesda 6 ya es una malignidad confirmada. Igual, esto es indicación de cirugía. Entonces, en estos casos, en realidad, lo que es el Bethesda 5, 6 y el 2 es bastante claro en qué hacer. Pero aquellas lesiones no diagnósticas, por ejemplo, el Bethesda 1, como dijimos, hay que repetir el BAF, ¿verdad? Aquellas no diagnósticas que no es suficiente la muestra, hay que repetir el BAF. Entonces, antes se decía que había que dar un mínimo de 3 meses para repetir un BAF entre uno y otro. Sin embargo, las guías sí han visto que si hay características de malignidad fuertes a nivel imagenológico o hay un crecimiento de más del 20% de los nódulos, se puede repetir el BAF antes de los 3 meses. O sea, no es necesario esperar estos 3 meses si el caso del paciente pues así lo amerita. Lo importante de esto es repetir el BAF y tener claro, ¿verdad?, que no es indicativo de llevar a sala de una vez. O sea, una muestra no diagnóstica o insuficiente ante un nódulo, aunque sea ultrasonográficamente sospechoso, no es indicativo de cirugía. Y esto es un problema que uno pues ve con los endocrinólogos que muchas veces los VAF reportan como que tiene mucho material hemático y no se puede diagnosticar, que es material insuficiente, que la citología no sirvió, etcétera. Pero entonces lo que hay que hacer, como digo, es repetirlo. No es indicativo de cirugía de inmediato, a pesar de que las características del ultrasonido sean altamente sospechosas. Acordémonos que la patología tiroidea, la gran mayoría maligna, pues es de los cánceres buenos, ¿verdad? Que progresan lento, y tomar un BAF con diferencia de un mes no va a hacer mayor diferencia en el pronóstico. Ahora, con lo que son los Bethesdas 3 y 4, es decir, aquellos que son citológicamente indeterminados, ¿qué se deben hacer? Bueno, lo que se dice básicamente es que se puede considerar la cirugía cuando son nódulos solitarios, ¿verdad? Hacer la lobectomía, como hablamos en los casos, porque estamos hablando de neoplasias o sospecha de lesiones foliculares, pero que esto siempre también tiene que ser pues basado en el caso individual y correlacionándolo con los hallazgos ultrasonográficos. Perdón, pero siempre en estos casos de Bethesda 3 y 4, es decir, los foliculares, acuérdense que es una lobectomía, no es tiroidectomía total. Hasta que no haya una biopsia definitiva, no se puede completar la tiroidectomía. Bueno, o no se debe completar la tiroidectomía. ¿Y en qué casos se puede justificar una tiroidectomía total ante un resultado indeterminado? Es decir, estos mismos casos de Bethesda 3 y 4. Se dice que si el paciente tiene historia previa de radiación, historia familiar de cáncer de tiroides o son nódulos que son mayores a 4 centímetros que pueden ocasionar desplazamiento de tráquea, sí se recomienda realizar la tiroidectomía total en un solo tiempo. Esto como recomendación alta, y como recomendación baja es que existan otros nódulos en la tiroides contralateral, que el paciente tenga muchas comorbilidades, pensando por la parte anestésica en una segunda cirugía, o en caso que el paciente lo solicite, ¿verdad?, para evitar la segunda cirugía. Y esto es muy importante, pues siempre en los pacientes con el consentimiento, pues cuando se les vaya a explicar el procedimiento en estos casos de Bethesda 3 y 4, aclararles el hecho que dependiendo de la biopsia pueden ameritar o no una segunda intervención. Ahora, hablamos de lo que es el seguimiento a largo plazo, es decir, aquellos pacientes que tengan citología negativa. Dijimos que era básicamente seguimiento, o sea, los Bethesda 2. ¿Qué hacer con los pacientes que tienen citología, un nódulo sospechoso, pero citología negativa? Entonces, si el ultrasonido lo que demuestra es características de malignidad, de sospecha de malignidad alta, se debe repetir el ultrasonido y BAF a los 12 meses.
si se reporta que es una sospecha baja o intermedia en ultrasonido con el BAF negativo, repetir el ultrasonido a los 24 meses sin necesidad de BAF. El BAF solo va a estar indicado en estos casos si el nódulo crece más del 20%, 50% en cuanto al volumen o si desarrolla características sospechosas de nuevo. Y si el ultrasonido reporta sospecha muy baja, pero y el BAF está negativo, el ultrasonido se hace un ultrasonido control después de 2 años, o sea, los 24 meses. Es importante acá recalcar, ¿verdad? Que si en estos escenarios, ¿verdad? De pacientes con nódulos que ya llevan 2 BAF y que los 2 BAF reportan características negativas, bueno, una citología negativa, realizar ultrasonido o seguimiento posterior a este segundo BAF no es necesario. Lo único sería el paciente que pues si el nódulo empieza a crecer desproporcionadamente, que llegue a causar pues síntomas obstructivos, ya sería pues una indicación de quitarlo por tamaño, pero no pensando en, o sea, no se debe seguir el seguimiento pensando en un tamizaje por malignidad, ¿verdad? Estos casos donde ya tienen un segundo BAF negativo con este intervalo de tiempo que acabamos de mencionar, según el patrón sonográfico. Ok, ¿y qué va a pasar entonces con los nódulos que no cumplen criterios para realizar el BAF? De los criterios que hablamos previamente, ya sea por, digamos, que tenga características altas ultrasonográficas de microcalcificaciones, hipoecoicos, márgenes irregulares, pero que miden menos de 1 centímetro. Entonces, lo que se dice en estos casos es sospecha alta, pero se debe repetir el ultrasonido a los 6 a 12 meses. Si la sospecha por ultrasonido baja o intermedia, repetir el ultrasonido entre 12 y 24 meses. Y si la sospecha ultrasonográfica es muy baja, no debe darse pues seguimiento. Ahora, esto, como ven en este cuadrito, esto de no seguimiento, en realidad es una evidencia insuficiente y una recomendación leve. Esto más de no seguimiento es un consenso. Un consenso en cuanto a la decisión de los expertos, porque ustedes saben que darle de alta a un paciente nada más con un nódulo de la tiroides, pues legalmente y la preocupación del paciente pues es mucha. Yo lo que les recomiendo, al menos con estos tipos de pacientes, lo que he hecho es que siempre, si tienen una sospecha muy baja o inclusive sospechas bajas intermedias que uno sabe que no ameritan cirugía, que nada más el seguimiento ultrasonográfico, es referirlos a Levice. Eso sí, la referencia de Levice, indicarles, ¿verdad?, que se debe realizar un ultrasonido pues cada 2 años, que es lo que se recomienda, y anotarles en qué casos debe ser contrarreferido el paciente. Por ejemplo, que el nuevo ultrasonido control pues amerite aparezcan microcalcificaciones o que doble el tamaño o que crezca más del 50% en volumen. Todos esos, pues anotarlo en la referencia porque uno no debería estar manejando en un primer nivel, un tercer nivel en el hospital, de pacientes con patología benigna que no amerita intervención quirúrgica, ¿verdad? Para algo se han hecho las clínicas en este país y es algo que puede ser manejado pues en EVAIS o en un CAIS inclusive. O sea, lo único que ocupan, y eso es como algo ¿cómo se llama esta cosa que tienen que cumplir? Compromisos de gestión de los EVAIS, como igual que sus patologías crónicas de hipertensión, diabetes y demás, es seguir el nódulo con el ultrasonido a los 2 años. Y bueno, lo último, ya para hacer el último conciso aquí en cuanto a nódulos tiroideos, es si se deben operar nódulos benignos, es decir, se realizaron
pacientes que se les realizó el BAF, ya sea por tamaño, otras características, pero dio citología negativa, si deben o quitarse los nódulos o no. Y bueno, esto se responde en realidad con todo aquel que haya pasado visita en algún momento con el doctor Ortiz, es la pregunta clásica que hace, ¿verdad? Que básicamente estos nódulos benignos se deben operar siempre que, si es un nódulo hiperfuncionante, que es pues resistente a tratamiento médico, ¿verdad? De que esto es una excepción, y por qué se ocupa un ultrasonido previo en los nódulos hiperfuncionantes, pues que mencionamos al principio, ¿verdad? Si por alguna razón persiste con BAFs negativos, pero altas sospechas de malignidad, o sea, no podemos descartar una neoplasia, si tiene síntomas compresivos o si son nódulos muy grandes que inclusive pues hagan una deformación estética en el paciente y que amerite resección. Pero entonces, nódulos benignos, estos son como las indicaciones para la resección quirúrgica. Y no sé si tienen alguna pregunta. Yo más que una pregunta es un comentario que me parece que a veces la tiroides es como un hoyo negro y que uno tal vez no sabe manejar bien o cuándo mandar BAF o cada cuánto realizar el ultrasonido. Me parece de muy práctica la información expuesta y la clase porque como que simplifica y lo ayuda a uno a hacerse como un esquema mental de qué es lo que tiene que hacer cuando se enfrenta a una lesión tiroidea. Sí, la idea era eso, yo creo, como tener algo conciso en cómo seguir los estudios, porque es algo que a veces, en realidad ni los radiólogos mismos saben cuándo está indicado o no, y eso uno se da cuenta en los reportes, ¿verdad? Y es una lástima que no adopten esto de los CIRATs, porque es algo pues que está recomprobado, que sirve para tomar una decisión después. Gracias por la clase. Bueno, estamos entonces. Creo que sí. ¿Hay algún otro comentario o pregunta? Bueno, Oscar, muchísimas gracias. Bueno, con gusto. Hasta luego. Chao. Bye.